Voy a empezar pues. Primero de todo, hola a todos. Disculpad si hablo un poco mal, es porque yo esta semana me puse una ortodoncia de los dientes y me duele un poco cuando hablo, pero si pronuncio un poco mal una palabra, podéis decirme y voy a repetir. También si en el transcurso de toda la lección, si yo digo alguna palabra que no entendéis, por favor apuntadla, o si tenéis cualquier pregunta, apuntadla y luego haremos un turno de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Hola a todos, yo soy Elena. Para quien no me conozca, soy de Barcelona y estuve viviendo un año en Moscú. Así que si tenéis cualquier duda de traducción, hablo ruso bastante bien, así que me podéis preguntar. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta lección. Hoy os explicaré los embutidos de España, que es una parte fundamental de nuestra gastronomía. Ahora, perfecto. Bueno, pues primero de todo, antes de empezar para explicar los tipos de embutidos que tenemos, que son muchísimos, quería explicar un poco en general qué es esta parte de la gastronomía española. Bien, pues los embutidos se llaman embutidos por la palabra, el verbo embutir. Embutir en español significa meter algo grande dentro de algo mucho más pequeño. Los embutidos son carne de animal dentro de las tripas de este animal, a pesar de que en la actualidad estas tripas se han ido reemplazando por materiales sintéticos, pero normalmente se siguen metiendo en tripas. Por tanto, siempre queda esta forma de que algo muy grande está en algo muy pequeño. A esto le llamamos embutir, y de la palabra embutir ha salido la palabra embutido. Como ya he comentado, los embutidos están compuestos de carne, pero normalmente de especias también. Eso le da cierto toque especial, si no sería como comer pues, un filete de cerdo o un filete de pollo. Sin embargo, estas especias le dan el toque del embutido. Bueno, los embutidos, ¿cómo los hacemos? En general, la mayoría de embutidos son carne, que es carne picada, es decir, es carne que se ha pasado por una máquina donde salen filamentos y todos esos filamentos se embuten en las tripas del animal, como ya he comentado. Y, importante, se tienen que curar. La mayoría de embutidos son curados. Puede haber otros tipos, pero en general siempre son curados en seco. Es por eso que no se puede hacer embutidos en cualquier sitio. Tiene que ser un sitio donde el clima sea específico, sea muy seco, no puede haber humedad, y en mucho frío. Por eso las partes de España normalmente donde se hacen la mayoría de los embutidos siempre son en el interior de las comunidades autónomas, y especialmente se hace mucho en la comunidad autónoma de Castilla y León, porque allí está la Sierra Bética, es un tipo de montañas que hay allí en la meseta, donde hace mucho frío y normalmente allí se produce como el gran porcentaje de embutidos de España. Bueno, tipos de embutidos que tenemos en España. Pues depende del animal, puede ser carne de cerdo, carne de pavo, carne de vaca, de cabra, e incluso en algunas zonas también hacen embutidos con carne de ciervo y de conejo. El tipo de finalización, el tipo de curado puede ser bien salado, como el jamón, o bien ahumado, aunque en general los embutidos ahumados no son muy comunes en España, son más comunes en otras zonas del mundo, como por ejemplo Rumanía. Rumanía, Moldavia, sé que tienen muchos embutidos ahumados. El proceso para producir ese embutido, como puede ser hervido, crudo o fresco. Ya veremos todo esto a lo largo de todos los embutidos que voy a explicar a continuación. Y además, finalmente, la forma en la que los vemos. Hay algunos embutidos que están en vela, que es el típico embutido que es alargado, o en sarta, que es el embutido semicircular, es decir, donde se hace todo el cilindro y se corta por la mitad, y el circular,
donde es totalmente redondo. Ahora lo veremos. Bueno, he encontrado este mapa por internet que me ha gustado mucho, donde explica brevemente un poco todos los tipos de embutido que hay. Hay muchísimos tipos de embutido y de cada tipo de embutido su propia comunidad autónoma. Una comunidad autónoma en España es como un oblast ruso, más o menos. Es como un sujeto federal, le llaman en Rusia. Y hay muchos tipos, pero estos son algunos de los que veremos a continuación. Bueno, vamos a empezar con los embutidos, con la lista de los embutidos. El primero de todos es el salchichón. El salchichón creo que es el embutido más común en España, después del jamón, claro, donde hay muchísimos tipos de salchichón y en cada comunidad autónoma tienen su propia variedad. El origen de este embutido es muy antiguo, es griego y romano, y se hace con carne magra de cerdo y el tocino. La carne magra, para que me entendáis, es la parte que está cercana al estómago y que tiene muchísima grasa. Y el tocino, que en ruso creo que la palabra correcta es saló, algo parecido, es grasa pura, vaya. A este embutido normal se le añade siempre sal y depende de la región se puede añadir especias diferentes, como por ejemplo, como ya podéis ver aquí, pimienta, nuez moscada, clavo o cilantro. Es importante, la peculiaridad que tiene este embutido es que se macera, es decir, se deja curar, se cuelga en un gancho, se cuelga en una especie de pared y allí tiene que estar secándose durante unas 24 horas, no más, solo 24, solo un día. Siguiente tipo de embutido es la longaniza. ¿Sí? Bueno, siguiente tipo de embutido es la longaniza. La longaniza es intestino de cerdo relleno con carne picada de cerdo mezclado con orégano. Solo con orégano. No se le pone ningún otro tipo de especia. Sal y orégano. La peculiaridad de este embutido es que no se envuelve, no se embute dentro de una tripa de animal, sino que se envuelve dentro de una envoltura sintética. Habitualmente suele ser plástico. Tiene una forma larga y angosta, que angosta es una palabra que casi nunca usamos en español y he puesto aquí al lado un sinónimo para que lo entendierais bien, que es estrecho. Otra variante de la longaniza bastante predominante en España, bastante común, es la longaniza de Pascua, que se encuentra habitualmente en la zona de la Comunidad de Valencia, en la costa este de España. Bueno, yo como soy catalana, tengo que hablar del fuet, porque el fuet es el embutido catalán, es el embutido en Cataluña, es el embutido más famoso, es el embutido más importante y para mí es el embutido más bueno del mundo. Soy catalana, lo siento. Es el tradicional de Cataluña. Fuet en catalán significa látigo. No sé si sabéis lo que significa látigo. Es, no sé la palabra en ruso, es un instrumento de tortura que se usa también para animar a los caballos. ¿Sabéis? Los jinetes pegan al caballo para que el caballo corra más rápido. Ese instrumento en español se le llama látigo y en catalán se le llama fuet. Es porque tiene una forma alargada y muy larga y muy estrecha, muy fina. Se compone de carne de cerdo, siempre, y la peculiaridad de este embutido es que alrededor de la tripa se le ponen unas bacterias para que el proceso de fermentación de la carne sea, bueno, más seco y tenga un punto ácido. Pero para mí es el mejor embutido del mundo, porque es catalán. Bien, el siguiente embutido que podemos encontrar es el chorizo. El chorizo
siempre es carne de cerdo y normalmente ahumado, aunque también podemos encontrar muchas veces curado. Al chorizo siempre se le pone pimentón, que es una especie, no es del pimiento, se extrae de una planta, es una especie de color naranja, naranja muy fuerte. Por eso este embutido tiene este color tan peculiar. Es muy naranja y muy picante porque se le pone ajo. Es el único, o casi el único embutido picante en España. Hay chorizos más picantes o chorizos menos picantes, pero habitualmente siempre tiene un punto de picor. Bueno, cuidado con la palabra chorizo en España, porque llamarle a alguien chorizo es llamarle ladrón. Es una persona que roba dinero o roba propiedades. Así que tened mucho cuidado. Si decís chorizo a alguien, le estáis insultando, le estáis llamando ladrón. Cuidado. Voy a beber que se me seca la garganta. Bien, quería aquí dar una peculiaridad. Hay un tipo de chorizo en España, en las Islas Canarias. Supongo que conocéis un poco la localización, conocéis el lugar donde están estas islas. Es un archipiélago que está muy cercano a África y pertenece a España. Y allí se hace un tipo de chorizo que le llaman chorizo de Teror, que se produce o se fabrica en la isla de Lanzarote, que es una de las islas más grandes que hay en el archipiélago. Y es un chorizo de un sabor un poco dulce, picante y dulce al mismo tiempo. Además, también no confundir con una receta argentina que se llama choripán, que se compone de chorizo, alrededor del chorizo, ponen ese chorizo dentro de una masa y esa masa se hornea. Por tanto, queda una forma de torta o de roscón con el chorizo dentro. Es una receta típica argentina y la verdad es que está muy buena. Bueno, el chorizo tiene una hermana pequeña que se llama chistorra. La chistorra es muy típica de Navarra y Aragón, que son y de Asturias también, que son las zonas del norte de España. Proviene de la palabra chistor, que en vasco significa salchicha, que es este típico embutido alargado y corto. Es un chorizo fino, como podemos ver, y la peculiaridad que tiene es que se tiene que servir frito, es decir, se tiene que servir con aceite muy caliente y tras haberlo freído unos minutos. Como podéis ver en esta fotografía, esto es una típica tapa española, pan con algo encima. Una tapa. Las tapas con chistorra son muy habituales. Bueno, pasamos a otro tipo de embutido bastante peculiar, que es la sobrasada. ¿Alguien ha oído hablar de la sobrasada? ¿No? Bueno, la sobrasada es un embutido que se hace muy localizado en las Islas Baleares, que son otro archipiélago que tiene España, que pertenece a España, vaya, que está dentro del Mediterráneo. Mallorca, Menorca, seguramente son islas que habéis escuchado el nombre. Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza y otro pequeño archipiélago de islas que se llaman las Pitiusas. Todo esto pertenece a las Islas Baleares, que pertenecen al Reino de España. Bueno, pues precisamente, más concretamente, este embutido se produce en Mallorca y se hace con carne de cerdo y pimentón, sin llegar a ser tan picante como el chorizo, se pone muy poco. Lo que es más distintivo de este embutido es que es untable. ¿Qué significa untable? ¿Qué significa la palabra untar en español? Pues como podéis ver en la fotografía, es un embutido, es muy blando y se puede extender encima de una yesca de pan. Yesca es la palabra en español para decir trozo de pan. Un corte de pan, decimos yesca, se escribe con Y. Aunque os pueda parecer raro, normalmente platos que lleven sobrasada se cocinan con miel. Puede parecer una mezcla un poco extraña de sabores, pero os recomiendo mucho probarla porque está buenísimo. Sobrasada con miel. Bueno, ¿les suena a alguien?
el siguiente embutido. ¿Alguien ha oído hablar de la morcilla? Sí. ¿Y tú sabes de qué está hecha, verdad, Katia? Sí. Es de Sí. sangre, ¿no? Es de sangre Sí. fresco. Puede parecer un poco asqueroso. Es un poco asqueroso. Es un poco asqueroso, yo lo sé. El proceso de la morcilla es el siguiente. Cuando se sacrifica al cerdo, es decir, cuando se mata al cerdo, se coge el animal, se cuelga y toda la sangre va cayendo. Entonces, esa sangre se pone en español llamamos un barreño, que en una palabra más sencilla es como un cubo, un recipiente donde la sangre cae. Entonces, esa sangre se deja cuajar. Es decir, simplemente se le pone un trapo, una tela encima y se deja reposar me parece que son unas 24 o 48 horas, entre 1 y 2 días. Entonces esa sangre se coagula, se queda dura y simplemente se recoge, se hace forma, se embute dentro de la tripa del animal y se come. Bueno, España y sus cosas, ¿verdad? Estos españoles, Dios mío, ¿qué se le puede hacer? Sí, Andrés, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién come sangre cocida? Por Dios, es asqueroso. Solo los tíos en España comen eso. Tío, no me fastidies, es que ya lo sabes tú eso. Entonces, uno de los platos que más se encuentran con la morcilla es con mermeladas dulces con el contraste de sabor. Igual que hemos visto con la sobrasada y la miel, la morcilla normalmente se cocina con mermelada de manzana o de naranja. Dos tipos importantes de morcilla es la morcilla de arroz, como podéis ver en la segunda fotografía. Estas rodajas, estos cortes, se pone arroz hervido, arroz bomba, dentro de la sangre y el embutido y se cortan rodajas. Y la morcilla de Burgos, que es lo mismo que la morcilla de arroz, pero en vez de poner arroz, se pone cebolla frita. Puede parecer muy asqueroso, pero está muy bueno, la verdad. Tiene mucho sabor. Bueno, siguiente embutido, el lacón. El lacón, para que me entendáis bien, es como el primo hermano suave del bacon inglés. Normalmente se come en la región del norte de Galicia y peculiaridad de este embutido es que se produce no del cerdo adulto, sino del cerdo bebé, la cría del cerdo, que en español se le llama lechón. Lechón viene de la palabra leche, porque es un bebé, por tanto, es un poco cruel, yo lo sé, pero el lacón se hace del bebé del cerdo. Y como veis, se produce, esto es la pata del cerdo, así que simplemente se coge la pata y se corta, se deja curar en frío y se corta en tiras muy finas, como el bacon. Bueno, nos vamos acercando al embutido que todos queréis, porque he ido clasificando los embutidos según su parecido. La cecina es el jamón de la vaca. Importante, solo el jamón de la vaca. Es carne de vaca deshidratada y no es muy común en España, por ejemplo, donde yo vivo, en Cataluña, no comemos casi nada de cecina, pero se come mucho en el noreste de España, en Castilla, León, Asturias, Galicia, en toda esta parte. Bueno, ¿sabéis de qué embutido voy a hablar ahora? Lo sabemos todos, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe? A ver, Nastia, Leona, Ana, Tatiana, Lisa. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Jamón negro o jamón No, por ibérico? supuesto. El rey. Vamos a hablar del rey del embutido en España. De hecho, como curiosidad,
el jamón no es un embutido como tal, porque no se embute dentro de una tripa. El jamón, la palabra para definir jamón es fiambre, que el fiambre es simplemente un trozo de carne de animal que se ha dejado curar y se come. No sé por qué la gente empezó a decir que el jamón es embutido, pero se ha convertido en embutido. Así que todo el mundo conoce el jamón como embutido, pero técnicamente el jamón no es embutido, pero es fiambre. Pero bueno, el jamón es embutido. Vamos a dejarlo así. Bueno, como el jamón es tan importante, tengo que explicar un poco sobre el jamón antes de dar los tipos. Los primeros vestigios, que es una palabra muy bonita en español para decir hallazgos o la primera vez que se ha visto algo del jamón, fueron en el Imperio Romano. Seguramente, como todos sabéis, España estuvo hace unos 2000 o 3000 años atrás, estuvo conquistada por primero el Imperio griego y más tarde el Imperio romano. Y durante la conquista del Imperio romano, en la ciudad de Tarraco, que actualmente es la ciudad de Tarragona, que es el sur de Cataluña, cerca de donde yo vivo, allí se encontró el primer jamón del mundo fosilizado de 2000 años. Ese fue el primer hallazgo que se tuvo, la primera noticia que se tuvo sobre el jamón. Más tarde, durante la Edad Media, los conventos y los monasterios, que son los conventos son los edificios monásticos religiosos donde viven las monjas, y los monasterios son los edificios monásticos donde viven los monjes, los chicos y las chicas en otro sitio. Durante la Edad Media se hacían muchísimos rituales de matanza al cerdo, y durante esas matanzas pues se producía jamón, se producía chorizo, se comía todo. En general en España se aprovecha todo el cerdo, todas las partes del cerdo se comen. Un poco más adelante podemos encontrar muchísimas referencias en la literatura española, en el Quijote de Cervantes, así como también en los poemas de dos autores muy famosos, que eran poetas, que son Francisco de Quevedo y Luis Góngora, además de Lope de Vega, etcétera, muchos autores de la edad postmedia, la edad moderna, disculpad, se pueden encontrar muchísimas referencias al cerdo. Y en la actualidad, con toda la explotación ganadera, se come muchísimo, muchísimo embutido en España. En la época de mis abuelos, por ejemplo, en el año 1933, que fue el inicio de la Guerra Civil Española, no sé cómo estáis de historia de España, pero durante el año 33 al 36 hubo una, o 36 y 39, y ahora mismo, no, 33 y 36, disculpad, hubo una guerra civil. Bueno, No, me estoy yo tengo equivocando. el dato, si mal no recuerdo, fue del 36 al 39. Sí, no, perdona, estaba teniendo un momento de, voy a tener que volver, tengo que volver al colegio. Tengo que volver al colegio a hacer historia de España porque me van a suspender. Sí, toca ya, está bueno. Perdona, del año 36 al año 39 hubo una guerra civil en España y durante 40 años hubo una dictadura del general Franco que fue bastante dura. Entonces muchísima gente estaba en la pobreza y sufría hambre. Por tanto, tener un cerdo era símbolo de riqueza, era símbolo de ser una persona con mucho poder adquisitivo, con mucho dinero. Entonces, no cualquiera podía comer jamón en esa época. Por tanto, en esa época era visto como un símbolo, como un emblema de riqueza. Actualmente, por suerte, todo el mundo puede comer jamón. Bueno, no confundir el jamón con el jamón York, por favor, que en España conocemos como jamón dulce. No tiene nada que ver, no sabe igual. El origen es inglés y no es español. Además que realmente el jamón York es poco natural, tiene muchísimos condimentos artificiales y no es nada sano. Jamón es mucho mejor. Bueno, y por último, de lo que hablaré hoy, son los tipos de jamón. Jamón ibérico, importante, jamón ibérico, porque el jamón como tal
se puede encontrar en muchísimos países del mundo. Seguramente habéis oído hablar del prosciutto de Italia, el jamón italiano, pero no tiene nada que ver. El prosciutto, para mí, a mí no me gusta. El jamón tiene que ser jamón ibérico. El jamón ibérico se llama jamón ibérico porque hay una especie de cerdo, que es el cerdo ibérico, que es una raza autóctona, es decir, una raza propia de España, de cerdo. Entonces, de ese cerdo se hacen 3 tipos de jamón. Primero de todo, el jamón de cebo. ¿Cómo podemos saber que el jamón es de cebo? Muy fácil. Cuando compramos jamón, podemos ver que la parte roja es muy fina y hay muchísima grasa. Eso significa que el cerdo ha vivido toda su vida en una granja y se le ha criado con pienso artificial. Esto hace que el cerdo crezca muchísimo, muy rápido, en muy poco tiempo y sea muy graso porque no se mueve, no hace ejercicio. Por tanto, este jamón es de la peor calidad. Segundo mejor jamón sería el jamón cebo de campo. Al cerdo se le ha alimentado con pienso artificial, pero es un cerdo que ha crecido en libertad. Por tanto, ha podido hacer más ejercicio y tiene más músculo. Si veis en la composición del jamón, la parte roja es el músculo y la parte blanca es la parte de grasa. Por tanto, significa que contra más rojo haya en el jamón, el cerdo más libre ha estado, porque ha podido ejercitar y moverse y respirar aire libre. Y por último, el jamón de bellota, que es el mejor jamón del mundo, el mejor de todos. Jamón de bellota, no... ¿Sabéis qué es una bellota, por cierto? ¿Alguien ha oído hablar esta palabra? Желудь, ¿no? De dub, en ruso. Sí, de roble. Sí. Roble, sí, esta El palabra. dub, sí. Fue de las primeras palabras que yo aprendí en ruso, no sé por qué, dub. Fue de las primeras. Sí, efectivamente, no significa que el cerdo solo, única y exclusivamente coma bellota, pero significa que come elementos naturales que encuentra en el campo, pasto, hierba, hojas naturales y bellotas. Y como come alimentos naturales, significa que el cerdo está en libertad, con lo cual habrá muchísimo ejercicio y la parte roja será muy abundante, casi no habrá grasa. Es el mejor jamón. Bueno, ya por último, antes de empezar, antes de terminar, me gustaría dar unas cuantas curiosidades, explicaros unas cuantas curiosidades del jamón, porque el jamón es, para mí, yo diría que creo que es el plato más famoso de España, es como el rey de nuestra gastronomía. Importante, el tipo de corte tiene que ser siempre muy fino. Uy, alguien está escribiendo por ahí. Bueno, dibuja, no importa. ¿Por qué? Me interesa. Sí, no, está bien, no pasa nada. El corte tiene que ser muy fino, casi transparente, es decir, que sea tan fino que puedas ver casi la luz. Es tan importante el tipo de corte que en España hay cursos especializados para aprender a cortar el jamón. No hay una carrera universitaria, pero sí que hay un grado profesional, que en España es como la escuela vocacional, creo que es algo parecido en ruso, es como una formación profesional donde uno puede aprender a cortar el jamón. El jamón de Jabugo, Jabugo es una ciudad o un pueblo, si no recuerdo mal, que está en Castilla y León, que es la parte norte de España, y el jamón que se produce allí es el más caro del mundo. De hecho, el récord del jamón más caro es la pieza, es decir, la pata, se vendió a 4.100 euros, unos 400 euros el gramo, más o menos, bastante caro, pero muy bueno probablemente. Hay muchísimas marcas, como por ejemplo Joselito. Joselito es José
en español, pero diminutivo, es como Yekaterina Kacha, pues José, Joselito. La marca Joselito es muy cara y la marca 5J también. Son las marcas más caras de España y las marcas más caras del mundo. Y finalmente es algo que quizá os va a parecer muy curioso, que es la cucaña. Bueno, ¿qué es la cucaña? La cucaña es un juego tradicional, me parece, Andrés, si no me equivoco, que en Latinoamérica también se practica. No sé si es tan famoso como en España, pero creo que también allí se realiza. La cucaña. La cucaña. En este momento no me suena, pero podría preguntar. La cucaña en España es un juego que se hace en las fiestas populares de los pueblos. Se coge un tronco o un trozo de madera que sea muy largo y se clava en la plaza del pueblo. Normalmente arriba se cuelgan jamones. Entonces, una persona tiene que escalar como a lo mejor 20 o 30 metros para coger el jamón. Casi nadie puede hacerlo. Pero si alguien llega arriba y coge el jamón, se lo puede quedar. Es un regalo, es el premio, si llegas a la cucaña. Pero esto es una curiosidad. Bueno, y con este dibujo de no sé quién ha dibujado, ha sido todo lo que os tenía que explicar sobre los embutidos. Espero que hayáis aprendido mucho. Y si tenéis cualquier duda, estoy aquí. Yo quería preguntar sobre la palabra salchichón. ¿Es una palabrota o no? Yo puedo ofender a alguien con esta palabra salchichón. Es decir, una palabra verga, ¿no? ¿Salchichón y verga es lo mismo o no? No, no es lo mismo, pero dependiendo del contexto puede interpretarse así. Sin embargo, en ese contexto sigue siendo inofensivo. Sí, gracias. De hecho, mira que en América Latina, y justamente lo hizo un youtuber uruguayo hace ya más de 10 años, hizo un video parodia sobre las películas de Rambo. Y el video se llama John Salchichón Rambo. Sí, lo he visto. ¿Entendemos? Salchichón, ¿no? ¿Entendemos? ¿Cómo? Con esta parte de cuerpo, ¿no? Sí, exacto, sí. John Salchichón, o sea, todos entendemos de qué habla, pero de ninguna forma es ofensiva. ¿Ya? Está ahí el detalle, que igual no es nada malo, pero se puede entender de qué se habla. Sí, correcto. No, pero en España no es un insulto. Si tú a alguien le llamas salchichón, no hay problema. El problema es si le llamas chorizo. Entonces sí, entonces es un insulto porque le estás llamando ladrón. Sí, exacto. Y en América Latina, si llamas salchichón es como que, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas? O sea, no es para nada ofensiva la palabra, para nada. Tengo una pregunta sobre jamón serrano. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre el jamón tipo? Serrano y jamón ibérico? El jamón serrano, cierto, se me ha olvidado de añadir, es simplemente jamón que no tiene que... El cerdo puede ser de otra raza. Cerdo normal, cerdo español, pero no cerdo ibérico. Tiene que ser otro tipo de raza. Y especialmente Mira, Nasasi ya lo he puesto. Exacto, cerdo negro es cerdo ibérico, cerdo blanco es... ahora voy. Cerdo blanco es el cerdo habitual y normal y corriente, especies normales. Importante también, serrano viene de sierra, por lo que normalmente sierra es la montaña, la cadencia, el tipo, como decir, una línea de montañas. Así que normalmente el jamón es curado en pueblos que son de montaña. Y tengo aquí una pregunta de Cristina, que ¿cómo se puede traducir la palabra calbasá al español? Pues la verdad es que calbasá es un embutido muy típico ruso. Entonces, ¿tenemos alguna variedad parecida en español, Andrés? Yo creo que salchichón. no. Sí, salchichón, chorizo. Es lo más parecido.
Pero el salchichón no es como el salchichón de España, porque el salchichón de España es muy fino y es muy Ujú. largo. Calbasá Exacto. es más... Nosotros tenemos Un una... chorizo. Un chorizo Algo, sería nosotros tenemos un algo tipo de parecido. chorizo, un tipo de chorizo, diría yo. Sí, nosotros la forma de calbasá en España se hace pero con carne de pavo, pero no es un embutido, es simplemente carne de pavo dentro de plástico. Y a eso se le llama un taco cocido de pavo, pero no es muy habitual. No hay una palabra solo para kalbasa. Kalbasa se consume mucho en Rusia o en países eslavos, pero no en España. Así que creo que kalbasa podrías decir embutido y creo que se entendería bien. Completamente de acuerdo contigo. Pero kalbasa, oh, es buenísimo. Cuando yo vivía en Moscú, me acuerdo que durante una época me gustaba desayunar smitana, o sea, pan, chorny хлеб, со сметаной, y encima ponía rodaja de Y con kalbasa. sal, un poco de sal, ¿no? Bueno, eso no le ponía porque no tenía en casa, pero, pero sí. Uy, aquí. Pero sí. ¿Tenéis alguna otra pregunta, duda, lingüística, palabra que no hayáis entendido? Es verdad, en España los cadáveres a veces se llaman fiambres. Sí. Sí, pero es una manera bastante fea de decir, es como un insulto, como un despectivo. Cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, es un poco feo, pero cuando, por ejemplo, a una amiga mía se le ha muerto su abuela, tú puedes decir, la abuela está fiambre, pero es un poco feo, pero sí, se puede decir. O Bueno, ser aquí un yo voy. fiambre. Sí, aquí también hay una versión latinoamericana muy parecida a la versión española. Y también es un poco feo el ejemplo, pero hay que darlo. Este youtuber uruguayo que les comentaba que hizo el video de John Salchichón Rambo, también hizo un video corto sobre funerarias El Fiambre. El video dice algo como, estás triste, deprimido, te sientes mal, con la moral por el piso y la vida arruinada. Hay una solución, mátate. Un mensaje de funerarias El Fiambre. Damos gracias por tus desgracias. Buena rima final. Importante, Andrés dijo la moral hasta el piso. En España nunca diríais la moral hasta el piso, diríais la moral hasta el suelo. Es una palabra que me ha costado acostumbrarme en español de Latinoamérica. El piso, ir hasta el piso es ir al suelo. En español decimos el suelo. En España el piso es la casa. Es el bloque de pisos donde hay casas, pues tu piso es tu casa, pero el piso en Latinoamérica es el suelo. Así que cuidado con esta diferencia. Bailar hasta el piso, Andrés. ¿No me ha escuchado, Andrés? Uy, qué rico, mami, sí lo escuché. Por la cámara, hombre, no te veo. No me escucha. Está en mute. Bueno. Sí te escucho y te Anda estoy viendo ocupado. perfectamente. Hola. Hombre, papá. Hola, corazón, mi amor. Papá, te extrañaba. ¿Cómo estás? Muy bien, y estoy feliz de verte, feliz de escucharte. Estás en Apshaga, ¿no? Para hablar. ¿Cómo? Estás en Apshaga. Oh, eso era... Sí. Yo, chicos y chicas, yo vivía en el piso, en el bloque de pisos donde vive Andrés. Yo antes vivía allí y lo extraño muchísimo. Lo echo mucho de menos. Общага, ¿no? Общага. Apshaga, en Apshaga. Общага. Великолепно. No, yo puedo hablar en ruso, pero cuando estoy borracha puedo hablar mejor. Experiencia propia, eso es verdad. Puedo decirlo. Ay, no puedo. En español no tenemos una palabra para decir Apshaga, decimos residencia de estudiantes. O residencia estudiantil. Sí, o residencia estudiantil, porque residencia como palabra solo puede englobar, puede acaparar muchos significados. La gente mayor, los ancianos, viven en una residencia de ancianos y los estudiantes viven en una residencia de
de estudiantes, así que hay que definir un poco cuando uno usa esa palabra. Puede ser, hay una pregunta más de alguien, no sé, sobre fiambres y embutidos. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, Ana. ¿Sí? Sí, hola Elena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la clase, muy interesante la lección. Mira, mi pregunta es, ¿cómo lo sabes todo lo que nos has contado? ¿Lo has estudiado para esta clase o cada español lo sabe por excelencia? Oh, muy buena pregunta. La mayoría de cosas que hoy he contado las conozco, pero reconozco que he tenido que documentarme, es decir, he tenido que investigar un poco sobre los embutidos. Por ejemplo, yo no sabía que el primer jamón del mundo se encontró en Tarraco, que es Tarragona, hace 2000 años. No sabía que el origen era tan antiguo, así que yo también he aprendido en esta lección. Sí, pero en general los españoles saben estas diferencias, sobre todo con el jamón y los tipos de jamón, es muy importante. Cuando uno va a comprar al supermercado, tiene que saber qué jamón es el mejor. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias, espero la siguiente. Tengo una pregunta también. ¿Y los españoles comen los embutidos cada día o solamente en las fiestas o cumpleaños o algo así? Los españoles en general comen embutido cada día porque hay pero es caro, ¿no? Jamón, por ejemplo, es caro, ¿no? El jamón bueno, de muy buena calidad, es muy caro, porque es muy caro mantener al cerdo, criar al cerdo en libertad, darle buena comida es muy caro. Por tanto, el producto final va a ser muy caro, porque al granjero le ha costado mucho dinero todo el proceso. Pero en general los embutidos no son tan caros. Un sobre de jamón, el sobre es como decir un paquete, ¿no? Pero normalmente es en sobre. Un sobre de unos 300 gramos de jamón pueden ser a lo mejor unos 4 o 5 euros, que no es tan caro en España. Y en general sí se come cada día, porque, importante, en España se come mucho bocadillo. Los bocadillos son como los sándwiches, pero sándwich se hacen con pan de molde, que es pan cuadrado. Y en España se usa la barra de pan, es decir, es como una baguette que es tipo francés, pues se corta y se rellena, es decir, los dos panes se cortan en la mitad, tienes dos panes y normalmente se rellena de queso o embutido, habitualmente de embutido. Así que en general sí, los españoles comen embutido casi cada día.